No solo fue un pueblo que cambió la historia, sino que rompió todas las reglas. Los macedonios, una pequeña y ambiciosa comunidad del norte de Grecia, pasaron de ser despreciados por sus vecinos, a convertirse en los mayores conquistadores del mundo conocido. Su legado es tan poderoso que aún resuena en cada rincón de la historia. Pero, ¿cómo lo lograron? ¿Quiénes eran realmente? En este vídeo, desentrañaremos los secretos de los guerreros que llevaron la civilización griega más allá de lo imaginable. Prepárate para conocer la fascinante historia de los macedonios, un pueblo cuya sed de gloria transformó para siempre el curso de la humanidad. Los macedonios fueron un pueblo del norte de Grecia que, bajo el liderazgo de figuras notables como Filipo II y Alejandro Magno, lograron establecer uno de los imperios más grandes y duraderos de la antigüedad. De ser un pequeño reino en los confines de Grecia, Macedonia se convirtió en una potencia militar y cultural, difundiendo el pensamiento helénico desde Egipto hasta la India, y generando un legado que influiría en la cultura y la política del mundo antiguo durante siglos. Macedonia estaba situada en el norte de Grecia, en una región montañosa y rica en recursos naturales como la madera, los metales y las tierras fértiles. Esta ubicación les permitió desarrollarse relativamente aislados de las disputas de las ciudades-estado griegas, aunque siempre mantuvieron un estrecho contacto cultural con el mundo helénico. Los macedonios eran un pueblo guerrero y agrícola, con una sociedad que compartía ciertas similitudes con las ciudades griegas. A pesar de su proximidad con las ciudades-estado griegas, los macedonios no eran considerados completamente griegos por sus vecinos del sur, en parte debido a sus costumbres y a su estructura social menos urbana. Sin embargo, la influencia griega era evidente en su idioma, en sus creencias religiosas y en su admiración por la cultura helénica. Los macedonios se consideraban descendientes de los dorios, un grupo griego antiguo, y afirmaban que su linaje tenía raíces en los héroes mitológicos griegos. Desde sus inicios, Macedonia fue un reino autónomo gobernado por una monarquía, y sus reyes eran figuras tanto militares como políticas. Durante siglos, el reino de Macedonia permaneció relativamente aislado y estuvo ocupado en guerras con tribus vecinas, lo que contribuyó a la formación de una cultura guerrera y resiliente. Sin embargo, esta situación cambiaría en el siglo IV a.C., cuando Filipo II, uno de los monarcas más visionarios de Macedonia, ascendió al trono y comenzó una serie de reformas que transformarían a Macedonia en la potencia dominante del mundo griego. Filipo II, quien reinó entre el 359 y el 336 a.C., es considerado el verdadero artífice del poderío macedonio. Bajo su liderazgo, Macedonia pasó de ser un reino periférico a una potencia organizada y poderosa, capaz de desafiar a las ciudades-estado griegas y de proyectar su influencia en el resto del Mediterráneo. Filipo II fue un reformador en múltiples aspectos, desde la organización militar hasta la diplomacia y la política interna. Filipo introdujo innovaciones militares fundamentales que revolucionaron el ejército macedonio y lo convirtieron en una fuerza altamente eficiente. Una de las innovaciones más importantes fue la introducción de la falange macedónica, una formación militar en la que los soldados, armados con lanzas largas llamadas sarisas, formaban filas compactas que resultaban casi impenetrables en el combate. Esta táctica, combinada con una disciplina férrea y una coordinación táctica superior, le dio al ejército macedonio una ventaja significativa en el campo de batalla. Filipo no solo era un estratega militar, sino también un hábil diplomático. A través de alianzas y matrimonios estratégicos, logró consolidar su posición
y ganarse el apoyo de otras regiones de Grecia. Filipo promovió alianzas con nobles y líderes de diferentes ciudades griegas, lo que le permitió ganar poder sin recurrir a la guerra en todos los casos. En 338 a.C., Filipo lideró a los macedonios en la batalla de Queronea, en la cual venció a las fuerzas unidas de Atenas y Tebas, consolidando el control de Macedonia sobre Grecia y estableciendo la Liga de Corinto, una coalición de estados griegos bajo su mando. Alejandro Magno, hijo de Filipo II, fue quien llevaría a Macedonia a la cima de su poder, y construiría uno de los imperios más grandes de la historia antigua. Alejandro, educado por el filósofo Aristóteles, poseía una inteligencia estratégica y una ambición desbordante, que lo llevaron a emprender una campaña de conquista que lo llevó desde Grecia hasta la India, en menos de una década. Alejandro ascendió al trono en el 336 a.C., tras el asesinato de su padre, y rápidamente consolidó su poder al aplastar rebeliones en Grecia y someter a aquellos que ponían en duda su autoridad. Una vez asegurado el control de Macedonia y Grecia, Alejandro dirigió su atención hacia Persia, el imperio más grande y poderoso de la época, con el objetivo de cumplir el sueño de su padre de conquistar Asia. La conquista de Persia comenzó en 334 a.C., cuando Alejandro cruzó el Helesponto y derrotó al ejército persa en la batalla de Gránico. Tras esta victoria, continuó avanzando hacia el sur, enfrentando y derrotando a los persas en Isos, y, más tarde, en la monumental batalla de Gaugamela, en 331 a.C., donde Alejandro consolidó su dominio sobre el imperio persa. Con esta victoria, Alejandro fue reconocido como el nuevo gran rey de Persia y procedió a establecer su autoridad sobre Egipto, Mesopotamia y otras regiones del imperio persa. No contento con la conquista de Persia, Alejandro continuó su avance hacia el este, cruzando los desiertos de Irán y las montañas del Hindu Kush hasta llegar a la India. En la batalla de Hidaspes, en el río Jhelum, Alejandro se enfrentó al rey indio Poros y logró otra victoria decisiva. Sin embargo, sus tropas, agotadas por años de campañas y ansiosas por regresar a casa, se rebelaron, obligando a Alejandro a detener su avance y emprender el regreso. Alejandro no solo fue un conquistador, sino también un administrador visionario. Su objetivo no era simplemente someter a los pueblos que conquistaba, sino integrarlos en un imperio multicultural y unificado. Alejandro fundó numerosas ciudades a lo largo de sus conquistas, las más conocidas bajo el nombre de Alejandría, y promovió la convivencia entre griegos y persas. Alejandro adoptó algunas costumbres persas y promovió matrimonios entre sus soldados y mujeres locales, buscando fomentar una clase de élite mixta que uniera a los macedonios y persas en una sola sociedad. Este enfoque multicultural fue innovador para su tiempo y sentó las bases para el helenismo, una era en la cual la cultura griega se mezcló con la persa, la egipcia y otras influencias de las tierras conquistadas. La administración del vasto imperio de Alejandro fue un desafío debido a la extensión del territorio y la diversidad de pueblos bajo su control. Alejandro mantuvo un sistema dual en el que gobernadores macedonios y persas compartían responsabilidades, y empleó a oficiales locales para supervisar las provincias y asegurar la lealtad a su régimen. Aunque Alejandro no tuvo tiempo de consolidar plenamente su imperio antes de su muerte en el 323 a.C., su enfoque administrativo sentó las bases para los futuros reinos helenísticos. La muerte de Alejandro a los 32 años dejó a su imperio sin un sucesor claro y con un legado de enorme influencia cultural. Tras su fallecimiento, el imperio fue dividido entre sus generales, conocidos como los diádocos,
quienes establecieron dinastías independientes en Egipto, Asia Menor, Mesopotamia y otros territorios, dando inicio al período helenístico. El período helenístico marcó la difusión de la cultura griega en el mundo antiguo. El griego se convirtió en la lengua franca en gran parte del Mediterráneo y Asia, facilitando el comercio, la diplomacia y el intercambio cultural. Las ciudades fundadas por Alejandro y sus sucesores se convirtieron en centros de aprendizaje, donde florecieron la filosofía, la ciencia, la literatura y las artes. Durante el período helenístico se produjeron importantes avances en la ciencia, la filosofía y la medicina. La ciudad de Alejandría en Egipto, fundada por Alejandro, se convirtió en un centro de saber, y su biblioteca fue una de las más grandes y prestigiosas del mundo antiguo. Filósofos como los estoicos y los epicúreos desarrollaron sistemas de pensamiento influyentes, y científicos como Arquímedes y Eratóstenes realizaron descubrimientos significativos en física, matemática y astronomía. A pesar de su legado cultural, los reinos helenísticos finalmente sucumbieron ante el ascenso de nuevas potencias, especialmente Roma. Las luchas internas y los conflictos entre los diádocos debilitaron las dinastías macedonias, lo que facilitó la expansión de Roma en el Mediterráneo oriental. El reino de Macedonia, liderado por las dinastías de los Antigónidas, continuó siendo una potencia en Grecia, pero se enfrentó a la creciente influencia de Roma. Las guerras macedónicas, una serie de conflictos entre Roma y Macedonia, culminaron en la derrota de Macedonia en la batalla de Pydna, en el 168 a.C., lo que marcó el final del poder independiente macedonio. Con la caída de Macedonia, Roma comenzó a absorber los reinos helenísticos. Aunque los romanos respetaban la cultura griega y adoptaron muchos aspectos de ella, transformaron políticamente las regiones helenísticas en provincias romanas, poniendo fin a los reinos independientes. Sin embargo, el legado helenístico perduró, y la cultura griega continuó siendo una influencia poderosa en el Imperio romano. El impacto de los macedonios en la historia es innegable. No solo establecieron un vasto imperio, sino que también promovieron una era de intercambio cultural y científico que transformó el mundo antiguo. El helenismo, la filosofía griega y los avances en las ciencias y las artes siguieron influenciando a las culturas subsiguientes, incluyendo al Imperio romano y las civilizaciones de la Edad Media. La figura de Alejandro Magno sirvió como modelo para líderes militares y políticos de generaciones posteriores, quienes lo veían como un estratega y conquistador ejemplar. Su concepto de un imperio multicultural y su habilidad para liderar tropas de diferentes orígenes inspiraron a líderes como Julio César y Napoleón Bonaparte. El helenismo y la ciencia helenística fueron preservados y transmitidos a través de la cultura romana y, más tarde, por los árabes en la Edad Media. Este conocimiento influyó profundamente en el Renacimiento europeo. Cuando los textos griegos volvieron a ser estudiados y traducidos, el pensamiento filosófico griego, desarrollado y difundido por los macedonios, sigue siendo una base para las ciencias sociales y el pensamiento occidental. El arte y la arquitectura helenísticas, caracterizadas por un realismo y expresividad nunca antes vistos, influenciaron profundamente el arte romano y, por extensión, el arte de la civilización occidental. La escultura helenística, que representa figuras humanas en poses dinámicas y emotivas, sigue siendo admirada como un logro artístico que refleja la complejidad y diversidad del alma humana. La historia de los macedonios, desde sus orígenes como un reino guerrero en el norte de Grecia hasta la creación de un imperio que abarcó 3 continentes, es una de las narrativas más fascinantes de la antigüedad. Bajo Filipo II y Alejandro Magno, los macedonios no solo conquistaron vastos territorios, sino que también fomentaron un intercambio cultural que dio lugar al helenismo, una era en la cual el conocimiento, la filosofía y las artes florecieron y se difundieron ampliamente.
Su influencia perduró durante siglos, y el impacto de su cultura y su política continúa siendo relevante hoy en día. Los macedonios dejaron un legado duradero en el desarrollo del pensamiento, el arte y la política, y su historia es un testimonio de la capacidad de una civilización para transformar el mundo a través de la innovación, la ambición y la innovación.